Con la ayuda del software Crocodile vamos a ensamblar un circuito eléctrico en paralelo con 3 lámparas. Para ello nos disponemos a llevar al área de trabajo del software 3 lámparas y las disponemos como se observa en pantalla. Para cada lámpara llevamos al área de trabajo un interruptor, a diferencia de lo que hacíamos con los circuitos eléctricos en serie. Finalmente llevamos al área de trabajo una batería. Nos disponemos a hacer las conexiones. Es importante conectar el polo negativo de la batería a uno de los bornes de cada uno de los interruptores. El otro borne del interruptor lo conectamos a uno de los bornes de cada una de las lámparas. Y finalmente conectamos el polo positivo de la batería a cada uno de los bornes que queda por conectar de cada lámpara. Y hemos finalizado el proceso de conexión. Ahora probamos. Cada interruptor, como podemos observar, controla el flujo de corriente que pasa por cada una de las lámparas. De esta manera, hemos ensamblado un circuito eléctrico en paralelo con 3 bifurcaciones o ramales, que es controlado por cada uno de los interruptores. Modelo eléctrico de un circuito en paralelo con 3 bombillas, en donde la primera ofrece una resistencia R1 de 20 ohmios. La segunda lámpara ofrece una resistencia R2 de 40 ohmios y la tercera lámpara ofrece una resistencia R3 de 120 ohmios. El voltaje que alimenta al circuito es de 240 voltios. Modelo analítico. Vamos a calcular la resistencia total que ofrece el circuito al paso de la corriente. Para ello, hacemos uso de la siguiente fórmula. 1 sobre resistencia total igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Hacemos el reemplazamiento. 1 sobre la resistencia total, que es la que pretendemos calcular, igual 1 sobre la resistencia 1, pero la resistencia 1 es de 20 ohmios, más 1 sobre R2. R2 es de 40 ohmios, más 1 sobre R3, R3 que es de 120 ohmios. Para resolver esta suma de fraccionarios, 120 es común denominador y realizamos el siguiente proceso. A 120 lo dividimos entre 20. 120 dividido entre 20 es 6 y a 6 lo multiplicamos por 1. 6 por 1 nos da 6. Más común denominador 120. 120 dividido entre 40. 120 dividido entre 40 es 3. Y a 3 lo multiplicamos por el numerador. 3 por 1, 3. Más
120 dividido entre 120. 120 dividido entre 120 es 1. Y a 1 lo multiplicamos por 1, que es el numerador, y nos da 1. Por lo tanto, 1 sobre la resistencia total es igual a 6 más 3 más 1, dividido entre el común denominador, que es 120. Sumamos 6 más 3, 9, 9 más 1, 10. Por lo tanto, nos queda que 1 sobre resistencia total es igual a 10 sobre 120 ohmios. Como que lo que interesa es calcular resistencia total, invertimos. Resistencia total que está en el denominador, lo subimos al numerador, y 1 que está en el numerador de la fracción, lo colocamos de denominador. Nos queda que resistencia total es igual, y de igual manera procedemos en el lado derecho. 120 que está en el denominador lo subimos al numerador de la fracción, y 10 que está en el numerador lo bajamos de denominador, y por lo tanto la resistencia total es igual a 120 ohmios dividido entre 10. 120 dividido entre 10 es 12. Y hemos calculado la resistencia total que ofrece el circuito al paso de la corriente. Como podemos observar, la resistencia total en un circuito eléctrico en paralelo es mucho menor que cualesquiera de las resistencias que ofrece cada una de las lámparas en el circuito. 12 ohmios es menor que 20 ohmios, 12 ohmios es menor que 40 ohmios, y 12 ohmios es menor que 120 ohmios. Segundo, vamos a calcular la corriente total. Para ello aplicamos la ley de Ohm. La corriente total entonces es un cociente entre el voltaje total y la resistencia total, que ya la calculamos. El voltaje total que alimenta al circuito es de 240. Dividido entre la resistencia total. La resistencia total, la acabamos de calcular, es de 12 ohmios. Y 240 dividido entre 12 nos da 20, en este caso amperios. Por lo tanto, la corriente total del circuito es de 20 amperios. Y como tercero vamos a calcular la corriente en cada ramal. En el ramal 1, ramal o bifurcación. En el ramal 1, la corriente I1. En el ramal 2, la corriente I2. Y en el ramal 3, la corriente I3. Aplicamos la ley de Ohm. Corriente, en este caso, es un cociente entre el voltaje y la resistencia. Para calcular la corriente I1, voltaje total. En un circuito eléctrico en paralelo, el voltaje que alimenta cada una de las lámparas es el mismo, en este caso 240 voltios. Por lo tanto, el voltaje es de 240 voltios, dividido entre la resistencia que ofrece la lámpara 1 al paso de la corriente. Como esa vale 20 ohmios, reemplazamos y nos queda 240 dividido entre 20. 240 dividido entre 20 es 12, y por lo tanto la corriente que circula por el ramal 1 es de 12 amperios. Calculemos la corriente I2, la corriente que circula por el ramal 2. Será igual al voltaje dividido entre la resistencia R2. Vale 40 y nos queda voltaje total, que como ya lo dijimos es de 240 voltios, 240 voltios dividido entre los 40 ohmios. 240 entre 40, la división nos da 6, en este caso 6 amperios. Por lo tanto, la corriente que circula por el ramal 2 es de 6 amperios. Y finalmente calculamos la corriente que circula por el ramal 3. De igual manera, corriente I3 igual a voltaje total que alimenta al circuito dividido entre la resistencia que ofrece la lámpara 3 al paso de la corriente. Y eso es igual. El voltaje total
es el mismo que alimenta al circuito, voltaje 240 voltios, dividido entre la resistencia R3. La resistencia R3 es de 120 ohms. Si hacemos la división, 240 dividido entre 120 es de 2 amperios. Si sumamos las corrientes, 12 amperios más 6 amperios son 18 amperios, y 18 amperios más 2 amperios es igual a 20 amperios, que es la corriente total que circula por el circuito. Por lo tanto, el ejercicio lo hemos realizado exitosamente. Espero lo hayas comprendido.